Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en este programa el periodista mexicano Genaro Villamil para conversar sobre el asesinato de nuestros colegas, los trabajadores de la prensa en México. Genaro dirige el portal Homo Zapping, es periodista del semanario Proceso y ha escrito un sinnúmero de libros precisamente estudiando los medios de comunicación. Genaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues por lo pronto, en el caso mexicano, consternados por la saga sangrienta que se vive en el mundo de la prensa, ¿no? 3 periodistas asesinados en un mes. Los idus de marzo que le llaman, ¿no? Pero no son 4, porque si sumamos el último del 30 de marzo, es decir, de los últimos días de marzo, otra vez en Veracruz, fueron 4. Claro, siempre hay esta dificultad de si todos son periodistas, si son informadores o todo, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos está hablando de 123 asesinatos. ¿En cuánto tiempo, Genaro? 2000 a la fecha, es decir, 17 años. Es decir, los 17 años de la alternancia a la mexicana ha sido terrible para la prensa mexicana, porque además son los años del avance del narcopoder. Y a final de cuentas, la ola de asesinatos se relacionan con este avance del narcopoder en las instancias de gobierno, en las instancias políticas, y esta necesidad de ocultarlo. Quienes se han negado a hacerlo, o quienes investigan, o quienes se vuelven incómodos, son blanco fácil de estos poderes. Es decir, hay una coincidencia, ¿no?, entre este proceso y esta tragedia de crímenes que se han ido acumulando y de los cuales ni el 1% han sido resueltos. Híjole, nos estás diciendo muchas cosas al mismo tiempo. Pones muy diferentes cartas ahí abiertas. Déjame comenzar con una de tus afirmaciones. Sí. Diera la impresión de que tú sugieres de que el asesinato de estos periodistas y los ataques a la prensa tienen que ver no con el hecho de que estén siguiendo el mundo del narcotráfico, sino que nos están develando las relaciones entre esos narcos y el Estado mexicano. Sí, hay una suerte de ocultamiento, es decir, es un ataque, por supuesto, a la libertad de expresión, pero sobre todo es un ataque al derecho a saber de los mexicanos. Por eso cada asesinato de un periodista tiene unas implicaciones y unas reverberancias mucho más grandes de lo que uno se imagina. Por ejemplo, pongamos el caso de Miroslava Bridge, que es corresponsal de la jornada en el estado de Chihuahua. En Chihuahua, ella, sus últimas investigaciones, según lo ha documentado también la propia jornada, estaban relacionadas con fórmulas o formas de lavar dinero o de triangular dinero en proyectos del agua en Chihuahua, ¿no?, o para privatizar el agua, además de que ella ya tenía, digamos, un seguimiento muy especial y muy duro sobre las masacres en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en las zonas indígenas de Chihuahua, a manos del narco, y la protección que recibieron estos grupos criminales del gobierno de César Duarte, el gobernador que acaba de ya ser fichado por la Interpol. Entonces, es evidente que hay un vínculo en las investigaciones de Miroslava y los casos del crimen organizado, pero también un vínculo con la secuela de acontecimientos políticos que se están dando en Chihuahua, ¿no? Es decir, la asesinan justo en el momento en que hay una investigación en torno al gobierno de César Duarte y de todos sus colaboradores. Entonces, es también un mensaje muy intimidante para todos los demás reporteros, de decir, no se metan hasta aquí. Es decir, es lo que yo llamo el tercer impacto de cada crimen de los periodistas, ¿no? Algo similar sucedió en Guerrero con Cecilio, ¿no? Cecilio y que después de denunciar los vínculos entre un narcotraficante al que apodan el tequilero
y un diputado del Partido Local. Revolucionario Institucional local, ¿no? Así es. Fue finalmente ejecutado. Y ejecutado de una manera muy, muy violenta. El caso de Cecilio es todavía más grave porque Cecilio, hasta donde está la información, tenía ya o estaba ya en el mecanismo de protección a los derechos de los activistas y periodistas, que es esta cosa que se creó en México hace 4 años, supuestamente como un mecanismo de prevención, y lo que hemos visto es que no ha funcionado, porque justamente la prevención a la vida de los periodistas no incluye este hecho de investigar en paralelo las denuncias que ellos están haciendo de los nexos criminales. Es decir, ¿de qué te sirve que te pongan a un guarura si a final de cuentas el fenómeno que tú estás denunciando como reportero, como periodista, va a continuar? Y no solo eso, al que tú estás denunciando o estás exhibiendo en tus escritos, como en el caso de Cecilio y este diputado local de Guerrero, pues el diputado local tiene todas las facilidades para ir y atacarte, ¿no? Es tremendo. Ocurrió también en Tamaulipas. La serie de asesinatos y de secuestros a periodistas que hubo en Tamaulipas anticipó esta especie de narcoestado que se estableció en Tamaulipas de 2010 a la fecha, ¿no? Genaro, curiosamente, sobre todo al principio, cuando comenzaron a producirse originalmente estos asesinatos, se sugería que las víctimas habían sido ejecutadas porque estaban en malos pasos, porque estaban con tal o cual cartel, que tenían relaciones sospechosas. ¿Esto está documentado? Mira, hay todo este discurso que yo creo que permeó mucho durante la época de Felipe Calderón de manera pública y oficial, pero que permanece aún ahora, aunque no de manera tan pública. Es decir, es que hay periodistas que merecen ser asesinados, porque se lo buscaron. Y en ese sentido, estamos en este discurso del daño colateral. Es decir, bueno, ellos se lo buscaron, ellos estaban trabajando para los cárteles o estaban vinculados a los cárteles, lo cual es quizá de las peores líneas discursivas que exista, porque no estás atacando su probidad moral, estás denunciando la corrupción que a final de cuentas está en las redes del poder y de la prensa, ¿sí? Y ellos, al final de cuentas, fueron asesinados. Si estaban o no vinculados, lo que debieron haber sido fueron pues investigados, denunciados y sancionados, es decir, por la autoridad. Cuando ya la eliminación física, cuando ya el homicidio se vuelve un acto normal, una normalización de la violencia y de la ejecución a los periodistas, lo que estás mandando como mensaje a la sociedad es eso. O sea, que también es normal que entre ellos se maten, ¿no? Pues que se sigan matando, ¿no? Ese es quizá lo peor. No sabemos, porque tampoco hay investigaciones sólidas y serias, cuántos estuvieron o no vinculados al crimen organizado. El gobierno de Javier Duarte, por ejemplo, en Chihuahua, cada vez que se le mencionaban que habían 20 periodistas asesinados durante su periodo de gobierno, él decía que la mitad de esos no eran periodistas, sino que eran agentes del narco, ¿no? Como si eso justificara también su muerte, ¿no? Entonces, eso es quizá lo más terrible del asunto, que no tenemos claridad. Dices, no hay investigación. Lo que estás diciendo es que lo que permea es que el derecho a la verdad no se ejerce. Exacto. Y que existe una enorme corrupción. Así es, así es. Y que en estos crímenes la característica es la impunidad, entonces. La impunidad que además te está anticipando, y eso quizás es lo más, creo que ya ahorita que he estado leyendo cada caso, te puedes ir armando como una especie de sistema, Luis, es decir, anticipan episodios de crecimiento de la narcopolítica en México. Eso es lo más grave de los casos de crímenes de los periodistas en México, incluso desde el crimen que para mí es el punto de referencia, que es el de Manuel Buendía. En 1984, en mayo de 1984, en México asesinan al columnista más célebre
y más importante de la clase política. Que documentó a la CIA, la acción de la CIA en México. Exactamente. Pero también ramificaciones del narcotráfico en aquel entonces. Y hasta ahora no sabemos si realmente fue asesinado Manuel Buendía por haber denunciado los vínculos de la inteligencia política mexicana, de la DFS, con el narco, o por conocer los vínculos que tenía la CIA con la guerrilla, la contra nicaragüense y los cárteles colombianos. Hay dos grandes líneas de investigación, ¿no?, en ese terreno, que ni siquiera se han concluido. Pero lo que sí es un hecho es que la muerte de Buendía, o el asesinato de Buendía, anticipó lo que posteriormente vino, es decir, la injerencia de la DEA en México con el caso de Camarena, el inicio, digamos, de esta historia de ascenso del narcoestado, ¿no?, desde el sexenio de Carlos Salinas a la fecha, ¿no? Entonces, yo creo que por eso son importantes cada crimen de los periodistas. No es que seamos un gremio que quiere trato especial o que merezca privilegios o investigaciones distintas a las de las otras víctimas en el país. No, es porque cada crimen también bien analizado, observado e investigado te está dando los focos rojos de lo que está sucediendo en México. Estamos hablando de que la mayoría de los asesinados trabajan en periódicos de provincia. Así es. Hay casos excepcionales como el de Miroslava, o el de Regina, la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, ¿no? Pero la mayoría están en medios locales. Eso los convierte, los hace más vulnerables, ¿o no? Sí, la mayoría además está en condiciones muy precarias, laboralmente hablando, y peor, los medios o los dueños de los medios locales para los que trabajan no los defienden. Esa es otra situación, es decir, estamos en un proceso o en un periodo en donde los propios dueños de los medios que ven asesinados a sus reporteros o a sus fotoreporteros, porque hay varios fotógrafos también asesinados, no toman los crímenes como una causa propia, salvo las excepciones de los casos, en el caso de Proceso o en el caso de La Jornada, incluso en el caso de Milenio, y en algún momento en el caso de Televisa, lo toman como un asunto prioritario. Pero en general hay una especie como de, pues rásquense con sus propias uñas, como decimos en México, es decir, arréglenselas por ustedes solos, ¿no? Eso es muy grave. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Genaro? Sí. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con el periodista Genaro Villamil sobre la saga sangrienta que ha cubierto a los profesionales de la prensa en México. Genaro, diera la impresión de que los periodistas no se han solidarizado realmente con sus colegas asesinados. ¿Es una apreciación equivocada? Yo creo que en un inicio esa era una de las, digamos, de las características. Las condiciones de trabajo y de contratación en el gremio periodístico mexicano te llevan a la fragmentación del gremio, es decir, a la no unidad, ¿no? Pero yo, al contrario, lo que he estado observando, sobre todo en estos últimos 3 años, es un crecimiento de las redes de los periodistas locales y de los periodistas en las entidades más afectadas por los crímenes o más afectadas también por el narco. Ante la ausencia del apoyo de los dueños de los medios, por ejemplo, los reporteros se han ido organizando y eso me parece extraordinario. Yo he estado en Oaxaca, donde he visto esta red de periodistas que se ha ido formando. En Nuevo León también se están agrupando. En Chihuahua no hay algo tan sólido como en otros estados, como Puebla también. En Puebla hay una mezcla entre universidades y gremio periodístico. Y lástima, porque el más afectado, que ha sido Veracruz, lo que ha sucedido en Veracruz es una expulsión de reporteros. Es decir, por ejemplo, con la muerte de Regina Martínez, una corresponsal de Proceso asesinada en abril de 2012,
se fueron de la entidad 9 corresponsales que eran del grupo de ella, es decir, que estaban, digamos, cercanos y que además, pues, gremialmente hacían un bloque, es decir, eran solidarios, se intercambiaban información, se defendían ante las agresiones de la jefa de prensa del gobierno de Javier Duarte. Y desgraciadamente ahí no se ha dado esta unidad gremial tan importante, ¿no? Pero creo que ahora sí se está generando. ¿Tú dirías que esta violencia es el principal obstáculo a la libertad de expresión de México, o hechos como la concentración monopólica de los medios electrónicos que tú has documentado en Sí. 2 o 3 libros es todavía mayor? Híjole, yo creo que la principal amenaza es este proceso de derrota del Estado mexicano frente a los poderes criminales. ¿Derrota o captura? Es que al capturarlo derrotas al Estado, es decir, ya no es el Estado, es un narcoestado, es otra naturaleza. Es decir, el problema es que como en México simulamos mucho, o es parte de nuestra cultura política la simulación, todavía estamos hablando de que es una amenaza. A ver, acaba de pasar lo de Nayarit. ¿Qué pasó en Nayarit? ¿No quieres explicarnos? Sí. Un fiscal que fiscal es detenido en Estados Unidos acusado de tráfico de drogas. Durante 6 años era el responsable de combatir al narco y resulta que él estaba encabezando el cártel en Nayarit, o los cárteles o lo que sea. Con una situación de estabilidad y sin Sí, violencia. no había violencia, aparentemente, pero hubo una violencia tremenda en febrero de este año, cuando la Marina prácticamente ejecutó de manera arbitraria a 7 personas, ¿no? Entre ellos menores de edad. Pero yo me pregunto, a ver, y me pregunto como periodista, ¿en cuántas reuniones de procuradores de los estados del país no estuvo el señor fiscal Beitia de Nayarit, y qué información lograba tener de las redes del narcotráfico? ¿O acaso el CISEN, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional de México, no sabía que el fiscal de Nayarit estaba involucrado con el narco, cuando el CISEN se dedica a estar espiando así a todos los reporteros del país que puedan ser incómodos? Entonces, por eso te digo que creo que la principal amenaza está en este riesgo cada vez más fuerte, ¿no? de captura del Estado o de consolidación de un narcoestado. Una amenaza que curiosamente parece pasar desapercibida para la prensa internacional. Imaginemos si la 10ª parte de estos crímenes se hubieran producido en un país como Venezuela, como Bolivia o como Ecuador. Así es. El presidente de México tardó 3 días o más, casi una semana, en mencionar de manera así pasajera el crimen de Miroslava Breach, y además lo hizo de una manera así como en bloque, ¿no? Son como esta bola de periodistas asesinados. Pero si se toca a una periodista en Venezuela, en Colombia o en Ecuador, entonces la Cancillería mexicana va ante la OEA, hace todo un escándalo. Es la simulación, que digo, es decir, están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio sistema, ¿no? Pero tú nos estás explicando la reacción interna. Pero ¿cómo explicarnos la prensa internacional? Fíjate que también ha sido un proceso como... yo creo que han comprado una parte de la prensa extranjera este discurso de que algunos estaban coludidos con el narco, ¿no? En malos pasos. Que estaban en malos pasos. Yo creo que sí ha calado en la alerta y en la alarma de la prensa internacional este discurso. Pero por otro lado también está la dificultad real de que los corresponsales de México, de los medios extranjeros, puedan tener acceso a las investigaciones, porque ocurren realmente en zonas alejadas, digamos, de los centros informativos más importantes, salvo cuando ocurren crímenes como el de Rubén Espinosa en la Ciudad de México, o en el caso de Miroslava, que es la capital de un estado que es Chihuahua. Pero también ha habido, yo creo que, una especie como de desidia, ¿no? Y falta de sistematización, ¿no?
Esta violencia, Genaro, ha obligado a medios como La Jornada o como Proceso a que notas de sus corresponsales no sean firmados por Así ellos. ¿Qué opinión te merece una medida de esta naturaleza? Híjole, fue una discusión muy fuerte. No sé si en La Jornada se dio esa discusión, pero en Proceso sí se dio. Y al principio habíamos una mayoría de reporteros que decíamos, ¿por qué borrar el nombre de quien hace ese trabajo, no? Pero cuando uno está observando este tipo de fenómenos, porque además estamos hablando de asesinatos, que eso es lo más visible, pero detrás de cada asesinato hay amenazas, cientos de amenazas, vía telefónica, vía redes sociales, secuestros. Hay varios periodistas y varios, incluso corresponsales de Proceso, que han sido secuestrados por horas o por días. Entonces, ante esta situación uno dice, pues sí, hay que tomar estas medidas emergentes o de medidas urgentes que no son las ideales. Es decir, sí estamos en una situación de peligro, ¿no? No diría de guerra, pero sí de peligro. Hay medios que han cerrado, han debido cerrar, o medios que han escrito editoriales interpelando al narcotráfico y preguntándoles qué quieren que informemos. Y eso significa una especie de derrota, ¿no? O sea, la autocensura, a final de cuentas, es una victoria de estos poderes ocultos o corrompidos o corruptores que no quieren que se indague y que se ventile lo que está sucediendo, ¿no? Caso Tamaulipas fue terrible. O sea, después de que asesinan a un reportero, a un director informativo del Mañana, la familia que dirige este periódico del Mañana decide ya no publicar nada sobre el crimen organizado, ¿no? Estas agresiones van también hacia activistas de las redes sociales, no necesariamente de periódicos escritos establecidos o de medios electrónicos. Así es, porque hay como, y ese es el otro, qué bueno que lo mencionas, porque ese es el otro hilo conductor, es decir, junto con los periodistas están los activistas de derechos humanos, que son a final de cuentas las fuentes de información más importantes para los periodistas. Si se cierra el acceso de la información oficial, pues tú buscas información en las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Sobre todo en un país donde tienes 30,000 desaparecidos y se calcula que hay más de 6,000 fosas, ¿no?, clandestinas. O sea, estamos realmente en una tragedia humanitaria en donde si uno como periodista quiere investigar, tantito le rascas, como decimos en México, y ya te están amenazando, o ya están amenazando a los activistas que están dando la información, ¿no? Genaro, ¿dirías tú que lo terrible de la situación no es solamente todos estos crímenes que se han cometido y este acoso, sino que no se ve una luz al final del túnel? Híjole, sí. Lo terrible es que en principio hay un discurso oficial y un discurso que ha permeado en la mayoría de los partidos políticos en México, en donde siguen insistiendo en que los malos están afuera. Los malos son los otros, a los que hay que combatir. No, los malos están adentro, adentro del sistema, encabezando incluso el sistema, en las áreas de procuración de justicia, de investigación. Y eso es lo que hace todavía más explosivo el asunto, porque lo que te está sugiriendo este discurso de simulación es que si uno rompe con esa línea editorial o esa línea, entonces puede ser objeto de agresiones, de violencia o de asesinato, y el Estado no va a hacer nada, porque además estás atentando contra una especie de regla, de decir, no, aquí no hay narcoestado, el narco está ahí afuera, ¿no? No, esto es muy distinto a Colombia. Aquí, en México, el narcotráfico y el crimen organizado se organizó desde el Estado, no afuera del Estado. Sin embargo, cuando desde fuera se ve México, tiene la impresión de que el problema principal es la corrupción. Si se es un poquito más progresista, se diría el problema es la desigualdad. Sí. Y esta captura del Estado por el narcotráfico o la pérdida de esta guerra no aparece.
¿O estoy yo equivocado en este juicio? Yo creo que está sucediendo en el caso del análisis de la corrupción, pero desgraciadamente hay como un análisis también de la corrupción en donde dicen, no, pues son fenómenos menores, ¿no? Ahí está el corrupto gobernador de Veracruz, el corrupto gobernador de Chihuahua, pero a ver, los corruptos gobernadores terminaron sus periodos durante 6 años con múltiples advertencias de las propias instancias de fiscalización, como la Auditoría Superior de la Federación, y el gobierno federal no hizo nada. El gobierno federal no solamente no hizo nada, los protegió, los defendió. Entonces, la verdadera corrupción no son casos aislados. Estamos hablando de una cleptocracia a nivel nacional. En un minuto, Genaro, ¿tú crees que vale la pena para los periodistas arriesgar su vida para documentar esta violencia? Es buena pregunta porque uno siempre se la plantea. Yo creo que nunca hay que arriesgar la vida de manera inconsciente, ¿no? O de manera aislada. Uno sabe también en qué ciertos terrenos te puedes mover, ¿no? Conscientemente, en mi caso, yo hice una decisión de no cubrir los temas vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, pero eso no ha sido suficiente. Es decir, incluso especializándote en medios de comunicación, ahí están las huellas de lavado de dinero. No hay que arriesgarse, hay que tener cierta cautela, ¿no? Y sangre fría, pero desgraciadamente hemos llegado a una situación en que a veces ni esas decisiones garantizan que tengas la vida protegida. Genaro, muchas gracias por estar en este cruce de palabras con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.